Vale, pensemos en algo. Cualquier cosa, desde un tornillo hasta, no sé, un cohete. Todo, absolutamente todo, empieza como una idea, ¿verdad? Pero claro, para que esa idea salga de la cabeza y se convierta en algo que podamos tocar, necesita un lenguaje. Y hoy vamos a meternos de lleno en ese idioma universal, el que usan quienes diseñan y fabrican, la acotación. Mira, un dibujo como este, pues nos da la forma, ¿no? La silueta de lo que queremos hacer. Es ese primer paso, la idea visual. Y sí, es muy intuitivo, lo vemos y lo entendemos. Pero con esto solo no vamos a ninguna parte. No es suficiente. Y aquí es donde viene el verdadero reto. A ver, ¿cómo cogemos esta imagen y la convertimos en instrucciones que una máquina, ya sea una fresadora, un torno o una impresora 3D, pueda entender y ejecutar, sin un solo fallo? ¿Cómo le decimos las medidas exactas para que lo que salga sea perfecto? Pues la respuesta a todo esto es precisamente el arte y la ciencia de la acotación. A ver, como con cualquier idioma, para dominarlo, lo primero es el vocabulario, ¿no? Pues con la acotación pasa exactamente lo mismo. Tiene sus propias palabras, sus piezas clave, que nos van a permitir describir un objeto con una precisión, bueno, absoluta. Venga, vamos a por ello. Estos que vemos aquí son, digamos, los 4 fantásticos de la acotación. Cada uno tiene su trabajo, su misión específica y es fundamental que trabajen en equipo. Solo así consiguen dar una instrucción que sea, pues eso, clara y sin ninguna duda. Venga, vamos a verlos una a una. Vale, empecemos por la línea de cota. Para entenderla bien, imaginemos que es como la columna vertebral de la medida. Es una línea finita, siempre paralela a lo que estamos midiendo, y encima de ella, ahí es donde va el número, la cota. Es la que lleva la información principal, vamos. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo sabe esa línea de cota por qué tiene que medir? Y ahí, justo ahí, es donde entran las líneas auxiliares. Salen de los bordes de la pieza y funcionan como si fueran un paréntesis, ¿sabes? Le dicen a la línea de cota, oye, mide justo desde aquí hasta aquí. Son las que marcan los límites, sin dejar lugar a dudas. Y para rematar, para que la precisión sea ya milimétrica, en los extremos de la línea de cota tenemos las flechas. Ojo, que no son unas flechas cualquiera, ¿eh? Son unos triángulos isósceles muy concretos, con un ángulo de 15 grados, que te dicen el punto exacto donde acaba la medida. Son como el punto y final. Muy bien, pues ya tenemos el vocabulario. ¿Qué toca ahora? Pues la gramática, claro. Y que nadie piense que son reglas puestas al azar, para nada. Son principios de claridad diseñados para una cosa muy simple, evitar el caos. Para garantizar que da igual quién coja este plano y en qué taller del mundo esté, que lo va a interpretar de una sola forma posible. Venga, la regla de oro. La más importante de todas es esta. Las cotas siempre fuera del dibujo. Siempre. El contorno del objeto es sagrado. Tiene que estar limpio, despejado. Las medidas tienen su propio espacio, como si estuvieran orbitando alrededor de la pieza. Y con esta imagen se entiende perfectamente el porqué. A la izquierda, fijaos, es un caos. Las cotas metidas dentro del dibujo, todo mezclado, esto solo lleva a confusión. Y a la derecha, bueno, es la noche y el día. Claridad absoluta, el objeto está impecable y las medidas organizadísimas por fuera. No hay duda posible. Vamos con la siguiente regla, que es de pura lógica, vaya. Hay que pensar en las líneas de cota y sus auxiliares como si fueran los carriles de una autopista. Simplemente no se pueden cruzar. Cada medida tiene que tener su propio carril, su camino libre, para que la información no choque. Y es que la diferencia es abismal. El ejemplo que pone mal es una telaraña, una maraña de líneas, que es una invitación a equivocarse. A ver, ¿qué medida va con qué línea? Es que es imposible saberlo a simple vista. En cambio, el ejemplo bien nos enseña un sistema lógico, todo ordenadito por niveles. La clave, de verdad, es la organización. Y esto nos lleva de cabeza a la solución para que no se crucen las líneas. El truco está en apilar las cotas, pero con un orden, con una jerarquía. Es fácil. Las medidas más pequeñas, las de detalle, van más pegadas a la pieza, y las más grandes, las totales, se ponen más lejos, por fuera. Vamos a fijarnos bien en cómo funciona esto. A la izquierda, ¿qué pasa? Que al poner la cota grande cerca, sus líneas auxiliares tienen que cruzar por encima de las pequeñas. Y ya la hemos liado. Es el caos que queríamos evitar. A la derecha, en cambio, todo fluye. La regla es súper simple, de menor a mayor y de dentro hacia afuera. Y el resultado es limpio, profesional y sobre todo a prueba de errores. Vale, una vez que tenemos controlada la gramática básica, podemos empezar a jugar con las herramientas avanzadas. Y aquí los símbolos son como los atajos de este idioma. Son una forma de decir cosas complejas de una manera, bueno, súper eficiente. Y uno de los más comunes, de los que más se usan, es este, el símbolo de diámetro. Este circulito con una barra cruzada es potentísimo.
¿Por qué? Porque con él podemos definir un agujero o un cilindro entero sin tener que dibujar otra vista. Imaginaos el ahorro de espacio, de tiempo y de todo. Este ejemplo es genial para verlo. La versión de la izquierda, ¿es correcta? Sí, pero está petada de cosas. La de la derecha, sin embargo, usa el símbolo de diámetro y unas letras para referenciar las medidas. El resultado, que tiene exactamente la misma información, pero el dibujo está infinitamente más limpio. Es la diferencia entre hablar y hablar bien. Pasemos a otro caso especial que es, fundamental, las roscas. Pensemos que son la esencia de cualquier tornillo o de cualquier tuerca. Y claro, tienen sus propias normas para que luego todo encaje a la perfección. Aquí la regla clave es muy sencilla. Da igual si la rosca es interna o externa. Siempre se acota por su diámetro más grande, el que se llama diámetro nominal. Se pone una M de métrica y luego el diámetro. Por ejemplo, M20. Y ojo, que eso no es solo un dato, es una instrucción universal. Cualquier mecánico, en cualquier parte del mundo, sabe perfectamente lo que significa un M20. Y claro, no todos son líneas rectas. ¿Qué pasa con las curvas? Pues por supuesto, no nos podemos olvidar de ellas. Los arcos, los radios, también tienen su manera particular de acotarse para que su forma quede definida sin ninguna duda. Aquí el secreto, el truco, está en la dirección que lleva la línea de cota. Como se ve en el ejemplo bien, la línea que nos da el radio, que por cierto siempre lleva una R delante, tiene que apuntar hacia el centro del arco. Y da igual que la línea no llegue hasta el centro, su dirección ya nos está dando toda la información clave. Y así, cero ambigüedad. Bueno, pues hemos visto el vocabulario, hemos visto la gramática de este lenguaje. Pero todo esto no es un ejercicio teórico, No existe en el vacío. Su único propósito es ser el puente entre la cabeza de la persona que diseña y las manos de la que fabrica. Y por eso, la prueba de fuego de un buen plano no es si es bonito o no, es si es útil. Y esta frase es que lo resume todo a la perfección. Al final el objetivo es solo uno. Si alguien en un taller coge ese plano y puede fabricar la pieza tal y como se pensó, sin tener que hacer ni una sola pregunta, entonces el lenguaje ha funcionado. La comunicación ha sido perfecta. Misión cumplida. Porque, al final, la acotación es mucho más que solo líneas y números en un papel. Es la precisión hecha lenguaje. Un idioma que, literalmente, construye el mundo que tenemos alrededor. Y la pregunta que queda en el aire es, una vez que empezamos a verlo aquí, en un plano técnico, ¿en qué otros sitios, en qué otros ámbitos podemos encontrar este mismo lenguaje universal de la precisión?